Hoy se recuerda el Día del Indio. ¿Estás de acuerdo con ese término? Eh, Antes del 2007, sí se recordaba, se conmemoraba esta fecha como el Día del Indio. Sin embargo, ahora la determinación es por decreto y es Día de la Revolución Agraria. Así es. Es una fecha emblemática por la reivindicación de los derechos, la dignidad, incluso la eliminación del latifundio y la revolución cultural, ¿no? El 2 de agosto. A ver, si revisamos la historia, bueno, apuntes de la historia, el 2 de agosto de 1815 murió Juan Hualparrimachi. Era un guerrillero, no sé, yo tengo discrepancias respecto del uso de indígena que se deriva, ¿no?, del indio. ¿Será políticamente correcto decir autóctono, aborigen, nativo? ¿Qué crees, Andrea? Yo creo que el término de indígena ha sido como, tal vez para, entre comillas, limpiar, tal vez. ¿Por Sí, qué? Porque el término indio para muchas personas era despectivo, ¿no? sí, muy Creo que despectivo. para cambiar esa connotación se ha dado esa resignificación a que sea indígena, ¿no? Para que Sí, no suene ofensivo. seguramente, a ver, el término indio surgió pues cuando Cristóbal Colón irrumpió nuestras tierras, el antiguo Aviala, el moderno América, ¿no? Y ahí se equivocó, dice, de camino, eso dice la historia. Pensaba que toda la comitiva de Cristóbal Colón, encomendada por la reina Isabel, iba a las Indias. Cuando llegaron a territorio americano, se encontraron con otras tierras. Entonces se quedó nomás el nombre de India, indios, y a partir de eso nos dicen indios a quienes hemos nacido acá en estas tierras aborígenes. Pero cierto es el término que de forma despectiva se ha usado contra las comunidades autóctonas aborígenes, ¿no?, desde siglos atrás. Sin embargo, en Bolivia ocurrió un fenómeno interesante, ¿no? El 2 de agosto de 1931 se ha creado la escuela, la primera escuela indígena, ¿no?, Ayllu Guarizata, ¿no?, propiciada por Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Y se dice que en homenaje a esta escuela Ayllu, el entonces presidente Germán Buch, teniente coronel Germán Buch, en 1937 emite un decreto declarando el Día del Indio. Y te vas a sorprender el contenido del decreto. Vamos a recordar, no tengo tanta memoria para parafrasear el decreto. Dice, declárese Día del Indio el 2 de agosto en homenaje a la fundación del primer núcleo de educación indígena y campesina en la República. En dicho día, escucha esto, Andrea y también nuestra audiencia, en dicho día se realizarán en los diferentes núcleos escolares indígenas concentraciones de aborígenes, exposición y feria de productos, manufacturas nacionales y concursos folclóricos y otros actos que tienden, esto es entre comillas así fuerte, a elevar el nivel social, moral y cultural de las masas autóctonas. ¿Qué te parece? Bueno, el problema de identidad en Bolivia creo que es un problema que nos sigue desde hace mucho tiempo Sí, y creo que en los últimos años se ha ido un poco reivindicando todo esto, ¿no? Lo cholo, lo indio. Y creo que es un trabajo todavía que es a largo plazo que hay que reivindicar. Hasta ahora se sigue utilizando el término indio para insultar a una persona, sí, ¿no? sí, sí, sí. Indio, indios de mierda. Incluso en el libro de Carlos Macusaya, que vamos a hablar también con él, Sí. que es En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, tiene una reflexión muy interesante sobre esto de lo que comentabas, ¿no? De que se ha equivocado de camino Cristóbal Colón
E incluso muchas personas cuando digamos, entre comillas, nos insultamos como indio o india, Sí. entonces muchos dicen, no, pero eso está mal porque Cristóbal Colón estaba buscando las Indias, entonces no somos indios. Sin embargo, Carlos Macuzaya hace una reflexión sobre esto y dice que el término indio tiene una connotación diferente acá en Bolivia, que de alguna forma tenemos que reivindicar, ¿no? Sí, yo coincido con ese criterio. Ayer, precisamente, medio en broma, medio en serio, decíamos, un compañero, Antonio, decía, mañana estoy libre, mañana estoy con asueto porque es Día del Indio. Y mucha gente se ríe, ¿no? Y de manera tan natural, ¿no? Pero otra reivindica. Ya, lo hemos asumido, pero como dice Macuzaya, no como un insulto, sino como un elemento simbólico de reivindicación identitaria. Ser indio debería ser un orgullo. Pero todavía hay discrepancias respecto del uso políticamente correcto de la palabra indio. Seguramente a lo largo de los años va a continuar esa discrepancia. Hay un dato interesante más sobre el 2 de agosto. 2 de agosto de 1953, Ucureña, Cochabamba, miles de campesinos concentrados allí para recibir un decreto firmado por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro. Reforma agraria. Esto fue un año después de la Revolución de 1952. ¿Qué implica la reforma agraria? Implica la eliminación del latifundio. ¿Qué es latifundio? Son procesos de acumulación de tierras por parte de ciertos grupos de hacendados a lo largo del territorio nacional. Víctor Paz Estenssoro entonces quiso otorgar esta norma para que los indios, bueno, entonces ya se cambió el término, los campesinos puedan gestionar la tierra, puedan ser dueños de las tierras. ¿Se habrá conseguido totalmente eso? Todavía el proceso continúa. Titulación de tierras cada vez, cada aniversario de cada departamento, los presidentes entregan títulos de tierras a los nacidos allá en el área rural y esa fue una gran conquista. Otra fecha emblemática, ¿no es cierto? La tierra es de quien la trabaja. Y en el último tiempo, en el gobierno de Evo Morales, se ha complementado algo también emblemático y fuerte. Antes solo los hombres tenían derecho a la titulación de tierras. Con Evo Morales eso cambió. Las mujeres también tienen derecho a la titulación de tierras. Las viudas, las hijas que quedaron huérfanas, las solteras, ¿no? En el área rural, tienen derecho a la titulación de tierras. Hasta que llegamos a la fecha que tú recordabas, el 2 de agosto de 2007, ¿no? Ya a través de otro decreto, entonces el presidente Evo Morales declara el Día de la Revolución Agraria. Pero nos quedamos cortos. Cada año, cada 2 de agosto, Evo Morales solía darle otro sentido al día 2 de agosto. Día de la autonomía indígena, día del antiimperialismo, ¿no? Así sucesivamente, hasta que en 2010 por fin creo que nos quedamos con la fecha o con la nominación definitiva del 2 de agosto, Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria. ¿Qué te parece? Así es, y yo la verdad es que rescato esta revalorización de lo identitario, de tener que rescatar nuestras lenguas, porque en 1492, cuando llegó Cristóbal Colón, efectivamente se nos ha impuesto un idioma, una creencia, una religión. Entonces yo creo que es muy importante para nosotros rescatar todo lo que teníamos antes. Y recuerdo el análisis que hicieron por el Wilcacuti, Verónica Córdoba, sí, y Carlos Macuzaya, que decían, y coincido con ellos,
que decían que incluso el Año Nuevo Aymara es una forma de nosotros que estamos buscando otra vez esas raíces que han estado rotas, que las han roto los españoles, ¿no? Entonces, sí me parece una fecha importante, conmemorativa y que de alguna forma también saca todo lo que tenemos nosotros los bolivianos, todos los complejos, como tú decías ayer, en forma de chiste casi natural, ¿no? Que lo tenemos arraigado todavía y creo que es una fecha para reflexionar sobre todos estos temas de identidad. Ahora sobre la, entre comillas, conquista española, igual hay muchas teorías, algunas muy reivindicativas. ¿Ha sido para ti conquista? No, tal vez. ¿Ha sido colonización? Para mí ha sido una colonización. Sí, o irrupción, ¿no? Porque los españoles han entrado en nuestras tierras, han violentado nuestras tierras, han enterrado, destruido nuestras huacas. Nosotros creíamos antes en otras deidades, no creíamos en Dios, en el Dios occidental. En esto creo que tiene mucha razón Eduardo Galeano, que dijo: vinieron ellos tenían la Biblia, nosotros las tierras, ¿ya? Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Exactamente. Y básicamente los españoles destruyeron todo el imperio inca, ¿no? Sí. Es impresionante cuando tú llegas como a reflexionar todo esto, que han destruido básicamente todo lo que se ha construido, todas las creencias, y básicamente llegaron y nos han impuesto la religión, han construido sus iglesias. Y sobre nuestras huacas. Sobre las huacas, exactamente. Yo te comentaba hace un tiempo que había visitado Cusco, que era básicamente el corazón del imperio inca, y tú caminas por las calles de Cusco y en cada esquina hay una iglesia. Y cuando llegas tal vez a Machu Picchu, que ese es el pueblo al que no lograron entrar los españoles, es una ciudad escondida y es maravilloso. O sea, las casas, las estructuras, cómo llevaban el agua. Y ese es el único lugar que no ha sido tocado por los españoles. Y hay una diferencia abismal cuando tú vas a la ciudad, que está llena de casas coloniales, iglesias, y cuando vas a Machu Picchu, que es la tierra donde no lograron entrar los españoles. A ver, yo me voy a transportar a 1871, la revolución del 10 de febrero de Oruro. Entonces, Sebastián Pagador propicia una revolución contra los españoles, contra los residentes en la ciudad antigua que se llamaba Real Villa de San Felipe de Austria. Qué título, ¿no? Y habían en la movilización indígenas. Eso lo decimos porque creo que lo estamos adoptando también así, el término. Gente de apellidos aborígenes, ¿no? Que también participaron de la revolución. Pero ¿por qué se los ha ignorado? ¿Por qué se dice que el primer grito libertario fue en 1809? ¿Y por qué no se dice que fue en 1781? Entonces, eran los albores, los inicios del cerco de Tupac Katari. ¿La historia lo habrá vinculado con ese cerco para menospreciar esa revolución de Oruro y no considerar como el primer grito? Pero bueno, ese es tema de otro debate.